Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Continuamos en esta tarde maratónica de entrevistando a nuestros constituyentes bueno, tratamos de darle espacio, ¿verdad?, a todos aquellos constituyentes que quieran compartir con nosotros sus programas, sus anhelos, ¿verdad? Y sobre todo a puertas ya de este domingo que se inicia este proceso que nos va a marcar un hito histórico en nuestro país. En esta oportunidad, bueno, saludando a todos, ¿verdad? Saludo a mi compañero Ricardo, que también está acá conmigo. Gracias, muchas gracias, Verónica. Y esta vez vamos a conversar con una constituyente de Santiago. Finalmente, después de varios paseos desde el norte al sur, habiéndonos saltado nuestra región metropolitana, tenemos a una representante de Santiago, Alondra Carrillo. ¿Cómo estás, Alondra? ¿Cómo estás esta tarde tan fría? Bien, muchas gracias, muy contenta y honrada de estar aquí conversando con la señal 3 de la Victoria. Muchas gracias, pues. Alondra, cuéntanos un poco, tú eres del distrito 12, psicóloga, tú has participado, ¿verdad?, en la construcción de un feminismo, eres del movimiento feminista 8M. Cuéntanos un poco cómo se fue forjando tu candidatura, porque es muy importante. Creo que no hemos hablado con una feminista, Ricardo, hasta ahora. No, de hecho, yo le quería meter solo la cuchara para contarles que tuvimos en la señal 3 en algún minuto como colaboradoras a dos compañeras del movimiento 8M, que después por múltiples tareas que se fueron dando y por la dinámica que ha tomado el proceso, no pudieron seguir. Pero sí, hemos estado ahí. Sí, sí. Claro, y ¿cómo se fue forjando tu candidatura? Porque tú eres independiente, digamos, independiente de partidos políticos, no estás no estuviste en la lista del pueblo, ¿verdad? Que, donde encontraron, claro, la gran mayoría de los independientes encontró un lugar. A ti te levantaron muchas asambleas y organizaciones sociales. ¿Cómo se formó y se forjó tu candidatura? Lo primero fue la reflexión al interior de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que estuvimos discutiendo largamente qué hacer frente al proceso constituyente y al itinerario institucional que se había levantado a partir del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que nosotras reconocemos como un acuerdo que por una parte garantizó la impunidad del gobierno criminal de Sebastián Piñera, y que por otra parte pretendía limitar, contener, tutelar el afán constituyente desplegado por los pueblos desde el 18 de octubre en adelante y también a partir de la larga historia de resistencia antineoliberal. Como muchas organizaciones populares, fue para nosotras un conflicto y un desafío a la imaginación política, al pensamiento político colectivo, pensar cómo enfrentar este momento, ¿no? Y los desafíos que comportaba para nuestras organizaciones y para también nuestra voz que habíamos venido construyendo en los últimos años. Y lo que finalmente decidimos fue lo siguiente, fue que el proceso constituyente constitucional era un proceso que nadie quería, de alguna manera, tal y como existe, ¿no? No lo quiere la derecha, que por supuesto que no desea soltar esta constitución que tuvieron la ocasión de escribir solos, ¿no? En un escenario de terrorismo de Estado, de dictadura cívico-militar. No lo quieren los sectores institucionales tampoco, que ven con desconfianza esta irrupción popular que nadie se imaginaba que iba a ser tan contundente, ¿no? Tan incontestable. Y por supuesto no lo queremos los pueblos tal y como ha sido planteado, ¿no? Con todas las limitaciones que carga. Pero de todas maneras es un escenario abierto, pensamos nosotras, un escenario abierto para que pueda irrumpir una voz que lleve las orientaciones programáticas que venimos construyendo desde las organizaciones sociales y populares durante los últimos 30 años y muy particularmente las orientaciones reivindicativas que hemos levantado desde el feminismo en los últimos años, desde un movimiento feminista que es
hoy más fuerte que nunca, que es un movimiento de masas en nuestro país y también internacionalmente. Y fue por eso que decidimos levantar nuestra propia voz, no delegar en nadie la continuidad de la revuelta, también en ese escenario constitucional que se abría con el Acuerdo por la Paz y con ese itinerario, y levantar esa voz en autonomía y en independencia de todos los partidos que han administrado la precarización de la vida, levantando una voz desde los movimientos sociales, y fue eso lo que hicimos, y nos encontramos con que una decisión muy similar habían tomado las asambleas y organizaciones territoriales y sociales del Distrito 12, que nos convocaron a participar de un proceso de levantamiento de una lista independiente. Participamos de ella, fueron las asambleas quienes votaron por la composición de la lista y quienes decidieron levantar a Voces Constituyentes, que es la lista en la que yo participo, como su alternativa, como una vía popular de participación en la Convención Constitucional a lo largo de todo el proceso. Que en verdad incontestable desde el punto de vista de, como te dijera, el respaldo genuino que ha tenido tu candidatura. Ahora, y como tú mencionabas, se abre un espacio, y se ha abierto un espacio bastante más allá de lo que por supuesto la derecha pensó y de este rayadito de cancha que le falló. Y uno se va dando cuenta de que este proceso tiene una gran virtud, que va desnudando las verdaderas posturas e intenciones de cada grupo político en Chile. Hoy día nos hemos enterado, ¿cierto?, de que el nuevo presidente de Renovación Nacional está muy dispuesto a abrir un espacio de coordinación con los republicanos, o sea, con el nazismo chileno, para tener asegurada su presencia en la segunda vuelta. Ni siquiera están preocupados de si van a gobernar o no, para poder llegar a la segunda vuelta. En ese contexto, Alondra, el mundo popular irrumpió. En la convención, indudablemente que el mundo popular es mayoría, y va a intentar, por supuesto, que la Constitución se escriba con aquellos parámetros que esperamos que permitan mejorar nuestra sociedad. Eso implica ampliar el espectro e implica, además, en mi modesta opinión, aislar completamente a esa derecha más fascista, ¿ya? Estoy de acuerdo, como decía Mandela, que tú no puedes agarrar, como lo decía para Sudáfrica, el 10% de blanco y tirarlos al mar, ¿ok? Y él dijo, eso no es posible. Pero aquí lo que va a quedar instalado es la fuerza de los pueblos originarios en Sudáfrica. Entonces, nosotros, ¿cómo ves tú la posibilidad cierta de no solo escribir la Constitución, sino que también aislar esos grupos más radicales de derecha? Sí, desde nuestra perspectiva nosotras construimos un feminismo antifascista, ¿no? Y un feminismo antifascista que también reconoce que son esos sectores los que son, por así decirlo, la contracara de esta crisis que estamos viviendo, que surgen precisamente por la precarización a la que están arrojadas las mayorías de la población, una precarización creciente en un escenario de crisis social, de crisis económica, que desde nuestra perspectiva anticipa, lo decíamos hace un par de años, para la primera huelga general feminista del 8 de marzo del 2019, un vértice histórico donde empiezan a perfilarse alternativas de futuro, y una alternativa horrorosa de futuro es la que encarnan esos sectores ultraderechistas, reaccionarios, fascistas, racistas, ¿no? Xenófobos, misóginos, antiderechos, contrarios a la disidencia sexogenérica, en fin. Y hasta ahora lo que ha ocurrido, por lo menos en este incipiente momento, ¿no?, del proceso constituyente, es que esos sectores se han aislado a sí mismos, ¿no? Los sectores de los movimientos sociales que llegamos con mandatos colectivos a la convención, nos articulamos rápidamente y levantamos la vocería de los pueblos. Y en la vocería de los pueblos levantamos 6 garantías democráticas. Y desde ese mismo 6 garantías democráticas para el desarrollo del proceso, que quizás después podemos conversar, ¿no? Pero luego de haber hecho eso, convocamos a el conjunto de la Convención Constitucional a reunirse y conversar el diseño de la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, los detalles de los días por venir, y fue ese sector el que decidió simplemente no llegar, ¿no?
Y cuando en el Mercurio les preguntan, y yo voy a guardar esa noticia para el resto de la vida, ¿no? Preguntan por qué no llegaron a la reunión, si la reunión era abierta a todos los convencionales constituyentes, la respuesta que dieron al Mercurio fue una cosa instintiva. Se retrataron sin más. Una cosa instintiva. O sea, mientras los sectores populares saquemos la voz, protagonicemos esta discusión, pongamos sobre la mesa las coordenadas de la discusión, ese sector no va a tener sino que restarse, ¿no? Y a mí lo que me preocupa mucho es que esos sectores son muy vociferantes, son muy provocadores, ¿no? Lo que dicen atenta contra los cimientos mismos del reconocimiento de una sociedad democrática, que son los derechos humanos, que es la igualdad entre las personas, en fin, ¿no? Y por esa misma razón logran en muchas ocasiones irrumpir discursivamente y convertir el debate en un debate con ellos. Es decir, atrapan, ¿no?, discursivamente a sus opositores y los hacen hablar en su cancha y los traen hacia su cancha, ¿no? Y empezamos a relativizar una seguidilla de cosas. Incluso empiezan a aparecer como si fueran discutibles. La historia de violaciones a los derechos humanos son negacionistas, ¿no? Son negacionistas del terrorismo de Estado, son negacionistas de los detenidos desaparecidos. Entonces a mí me parece que el desafío también es no dejarse capturar por la discursividad negacionista que van a intentar desplegar en la Convención Constitucional, no dejarse capturar por esa verborrea fascista, ¿no? Sino mantener la calma y la certeza de que somos mayoría y de que tenemos la posibilidad de poner los puntos y las coordenadas del debate y no permitir que nos arrebaten eso. ¿Y cómo piensan ustedes encontrar estos acuerdos, verdad? ¿Cómo piensan ustedes buscar los aliados? No sé, no quiero poner palabras que puedan causar, pero ¿cómo creen ustedes llegar a acuerdos comunes, a mayorías, verdad? ¿Van a recurrir a algún plebiscito intermedio, por ejemplo, para poder dirimir los acuerdos que no alcancen quórum altos, verdad, dentro al interior de ustedes? ¿Van a consultar a la ciudadanía? ¿Cómo piensan hacer? Porque hay que buscar aliados, hay que buscar unirse para poder lograr acuerdos mayoritarios, sobre todo en temas tan importantes como el tema del feminismo, el tema de la mujer, el tema del agua, el extractivismo, etcétera, que son los temas hacia los cuales ellos apuntan unirse también. Entonces, ¿cuáles son las alianzas que ustedes piensan establecer para poder lograr acuerdos mayoritarios? Sí. Bueno, en muchos casos se va a tratar el asunto va a estar puesto en demostrar lo mayoritario de esos posicionamientos, ¿no?, a nivel social. Y ahí, por supuesto, que los plebiscitos dirimentes y las instancias de participación social y popular vinculantes van a ser cruciales y fundamentales, porque no basta con que construyamos una mayoría de convencionales al interior. Tiene que mostrarse que esa mayoría es expresiva de una mayoría social también, que existe, que está ahí, que está pensando, que está reflexionando, que tiene opinión, que quiere incidir, que quiere que su voz sea parte de la toma de decisiones durante todo el proceso. Entonces, para nosotras ahí la participación y el diseño de un proceso de participación popular que pueda tener una agenda de discusión que sea la misma agenda de la Convención Constitucional va a ser muy relevante. Y por otra parte, por supuesto que hay un ejercicio, ¿no?, que va a ser importante también, el ejercicio de debatir políticamente, de poner sobre la mesa esta discusión política, porque llevamos muchas décadas en nuestro país sin un ejercicio. La gente dice, ojalá que esto no sea un parlamento, y yo pienso que en nuestro país hace muchas décadas que no sabemos lo que es un parlamento, porque tenemos un Congreso bicameral tremendamente burocratizado, tremendamente cooptado por los poderes económicos, ¿no? Y un Congreso en el que no se debate política, tanto así que es posible que hoy día haya tenido que, no sé si hoy, ¿no?, pero que ir Jadwe a dar cuenta de una cuestión, de un anuario. Que es el mejor chiste de los últimos tiempos, ¿eh? Uno de los mejores chistes, sin duda, porque
realmente no tienen ninguna otra preocupación política, no tienen otra cosa que discutir en el Parlamento en un contexto de crisis sanitaria, económica, social, en un contexto donde hay prisión política, no tienen otra cosa que discutir que no sea algo tan ridículo como eso. Y a mí me parece que el ejercicio de discutir, de tener que argumentar, va a ser muy importante, porque la derecha va a tener que argumentar por qué un sistema de capitalización individual que solo garantiza miseria es lo que pueden decidir los pueblos de Chile para sí mismos. Y ese ejercicio donde esos sectores van a tener que salir de su posición de comodidad y defender sus ideas, que solo se defienden a punta de terrorismo de Estado, de sangre, de fuego, va a develar también la debilidad de algunas de esas posiciones y va a permitirnos como pueblos hacer un ejercicio democrático que no hemos tenido ocasión de hacer en mucho, mucho tiempo. Y yo creo que va a ser muy productivo para construir acuerdos que no sean acuerdos por arriba, sino que sean expresión de grandes ejercicios deliberativos sociales, ¿no? Populares. Sí, y en ese aspecto, Alondra, yo creo que es sumamente importante lo siguiente. La focalización en la chimuchina menor es una tarea que está encomendada a los medios hegemónicos. Es en eso donde ellos van a centrar siempre la noticia. Desde ese punto de vista, nosotros queremos, y en el fondo es casi un pedido, de que ustedes como constituyentes nos consideren a todos los medios alternativos como una voz válida, en que ustedes la llamen, porque es muy distinto cuando nosotros tenemos que andar atrás de una credencial para que nos permitan estar, ¿cierto? Y que además nos llevan presos y nos gasean a los reporteros y a los compañeros les pegan y los meten presos. Yo quisiera ver desde la convención una actitud de decir, queremos y exigimos la presencia en la cobertura de todo este evento de los medios alternativos, que son muchos, que te sacan la ñoña para juntar las lucas entre todos, que es lo que hacemos en todas partes, las radios, las televisiones comunitarias, los medios de papel, que son muy pocos, a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que es vital, justamente para que esta discusión verdaderamente política se lleve y llegue a la gente, ya haya un vaso comunicante. Sí, de hecho, bueno, en la instancia de convencionales autoconvocadas y autoconvocados, que levantamos para poder discutir todos estos puntos, también la ceremonia de instalación, se conformó una comisión de comunicaciones, yo soy parte de ella, y elaboramos un protocolo, ¿no? Que en este momento está siendo revisado por todos los convencionales que han participado de esos procesos, y que es un protocolo centrado en hacer posible que sean los medios de prensa comunitarios, independientes, alternativos, regionales, los que tengan un espacio y un lugar para hacer la cobertura y la transmisión de los contenidos de la ceremonia de instalación. Eso es una orientación compartida, por lo menos desde quienes venimos mandatadas por las organizaciones sociales y territoriales, ¿no? Y que sin duda que va a tener que ser también todo lo que vamos a tener la ocasión de hacer va a ir a contrapelo de la inercia de los últimos años, de las últimas décadas, y yo pienso que en ese punto también va a ser muy relevante el lugar que pueden tener los medios independientes, los medios populares. Qué bueno saberlo, porque yo justamente el domingo voy a estar por allá reporteando con una compañera de la Señal 3, viendo si puedo entrevistarlos a ustedes y ver quizás de pronto la posibilidad de poder participar de esta inauguración que es tan importante para todos y que la puedan ver desde lo mismo, del mismo lugar, sin maquillaje, sin nada, ¿verdad?, que agregar ni quitar, exacto, sin filtro, para toda la gente que nos ve. Alondra, hablando un poco de tu temática, ya del tema del feminismo, ¿verdad?, que es un tema muy interesante, un tema que además está bastante diversificado de las distintas posturas de las feministas que existen, del ecofeminismo, ¿verdad?, un feminismo más liberal, etcétera. Hay muchas posturas, pero que en el fondo, digamos, esto nace como una forma de lucha, ¿verdad?, contra un patriarcado, ¿verdad?, que se ha instalado
como un orden social, ¿verdad? En este binarismo jerarquizado de los géneros, del macho contra la hembra, el macho arriba, la hembra abajo, en fin, la mujer. ¿Cómo piensas tú poder instalar esta temática tan interesante? Porque en el fondo este patriarcado que incluso ha servido, fíjate, para justificar actos tan brutales como los últimos acontecimientos que hemos escuchado en distintos lugares de femicidios, violencia contra la mujer, asesinatos, violaciones. El otro día leía un artículo de Argentina que estas violaciones masivas que existen contra la mujer, y escuchaba a una autoridad que decía que era un desahogo grupal, y yo lo encontré brutal. ¿Cómo piensas tú instalar esto que es tan diverso, que viene de distintos movimientos feministas, pero que en el fondo la lucha es contra un patriarcado que está muy instalado en nuestro país, en general, en América y en los países, para poder efectivamente, y cómo se puede plantear esto en una constitución? Porque esto tiene que después desencadenar en leyes que van a ser tratadas por un parlamento que es ilegítimo, que no tiene legitimidad y que más de alguno ha sido acusado justamente por problemas, ¿verdad?, en contra de mujeres. ¿Cómo piensas tú instalar esta problemática en la Constitución, Alondra? Y bueno, las feministas, por suerte, llegamos articuladas a la Convención Constitucional desde diversos lugares, ¿no? Qué bueno. Y nosotras llegamos articuladas en la Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional. Y ahí están la compañera Dayana González del Distrito 3, está Yanis Meneses del 6, Camila Zárate del 7, estoy yo del 12 y está Lisa Gricinianovich del 28. Así que llegamos tomaditas ahí de la mano a plantear estas cosas colectivamente, afortunadamente. Pero también entran otras feministas de otros sectores, como tú bien describes, el feminismo es amplio, es heterogéneo y llegan otros feminismos. Está Bárbara Sepúlveda de Abofem, por ejemplo. Hay compañeras que han devenido feministas en los últimos años también, en la lista del pueblo, en fin. Va a ser bastante interesante la multiplicidad de trayectorias feministas que se van a encontrar ahí. Yo pienso que hay una dimensión que tiene que ver con lo que pasa en la convención misma que va a ser relevante, que son al menos dos niveles. Por una parte, combatir la división sexual del trabajo que se va a dar en la Convención Constitucional y que divide, por ejemplo, a las mujeres en las comisiones blandas, por así decirlo, y a los varones en las comisiones duras de economía, de Fuerzas Armadas, que deja a las mujeres tomando acta mientras los hombres salen a fumarse un cigarro y cortan la política por fuera, ¿no? O sea, esas cosas que son cosas del quehacer cotidiano de la política, son las formas en las que circula el poder patriarcal y van a ser las cosas que vamos a tener que interrumpir y cortar, ¿cierto? Y eso, por una parte, por supuesto, se ve en un reglamento que esté pensado también desde ese punto de vista, de no permitir ese tipo de cosas, pero también, por supuesto, en cuestiones que no pueden quedar en un reglamento, pero que son parte de una práctica feminista permanente de no permitir o no dejar pasar, de no permitir las interrupciones sistemáticas, los atropellos, los denigraciones, humillaciones, en fin, todas esas cosas que sabemos que hacen al gran marco de la violencia de género en política, que es una cuestión muy naturalizada, muy normalizada, y bueno, por suerte estamos ante una convención paritaria, y en ese sentido una convención que va a ser novedosa, al menos en términos de su composición, respecto de estas formas tan comunes de división sexual del trabajo y violencia política. Y por otra parte, dentro de la misma convención hay otro punto que es, nadie va a decir que está a favor de la violencia contra las mujeres. Nadie va a decir que es violento. Claro. Ya mal visto. Nadie va a decir, está mal visto, hemos logrado que esté mal visto, está mal visto humillar, acosar, ¿no? Pero, claro, igualmente va a quedar como último punto de la tabla, ¿no? Y no va a alcanzar el tiempo, porque hay que hablar otras cosas primero. Y este punto lo vamos a mover para la próxima reunión. Y después de la siguiente reunión, no, es que no nos dio el tiempo para hablar de este punto, porque primero hay que hablar de presupuesto o de, en fin. No permitir
esa subordinación de nuestras perspectivas, de nuestras discusiones, de nuestras problemáticas, va a ser una tarea elemental del feminismo en la Convención Constitucional. Lo hemos dicho así una y otra vez, pasar a la primera fila, no permitir que se nos subordine, no permitir que se nos haga callar, ni que se desplacen nuestras preocupaciones como preocupaciones de segundo orden o secundarias, ¿no? ¿Y cómo queda establecido? Sería un poco largo de responder, pero solo voy a decir una cuestión elemental que tiene que quedar garantizada en la nueva Constitución, que es el rol garante del Estado de una vida libre de violencia patriarcal contra mujeres, disidencias sexogenéricas, niñas, niños y niñas. Esa garantía general permite imaginar un Estado que construye una institucionalidad y transforma su institucionalidad para hacer posible esa garantía a todo nivel. Es un compromiso colectivo, un compromiso social con la erradicación de la violencia patriarcal, con la erradicación de la división sexual del trabajo. Es una tarea de larguísimo aliento, pero parte por proponérsela. Claro, en todo caso eso tiene que ir necesariamente acompañado de otro tema que es no menor y sensible seguramente para la clase dirigente, para el poder, porque implica una transformación en la forma de administrar la justicia. Porque ahí estamos en serio problema. No ganamos nada con enunciar una bella constitución que después en el Poder Judicial es desvirtuada, ¿ya? Claro, yo tengo una cierta tranquilidad en el sentido de que el movimiento progresista y de izquierda en la convención está muy bien representado por muchos constitucionalistas que van a estar muy atentos. Pero aún así, creo que es titánico desde ese punto de vista, porque yo recuerdo cuando el juez, no recuerdo el apellido ahora, pero el juez que fue en algún minuto castigado por la Suprema, ¿ya? Urrutia. Y el juez fue castigado, entre otras cosas, cuando él dijo, no hay formación en derechos humanos en el Poder Judicial, de tal manera que muchos de los jueces ni siquiera llegan a comprender, ¿cierto?, el amplio sentido que tiene la administración de justicia. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor, donde no esperamos justamente que sean los mismos de siempre los que van a dirimir cómo se va a comportar el Poder Judicial. Yo creo que ahí tienen un punto bien complejo. Sí, yo también creo, porque la pregunta es, por lo menos la pregunta que nosotras nos hacemos ¿es posible tener un sistema judicial que actúe desde el interés en resguardar nuestras vidas respecto de la violencia patriarcal? Es una pregunta muy general, ¿no? Hoy no existe. Hoy el Poder Judicial actúa con un desinterés absoluto de resguardar nuestra vida y de perseguir a los responsables de nuestra muerte cuando somos asesinadas, ¿no? O hechas desaparecer. Y que actúa con un desinterés respecto de las familias, de las madres que quedan buscando a sus hijas. Estamos pensando también en Susana Sangüesa, Nicole Saavedra, los leficidios que están en la impunidad, los travesticidios, los asesinatos a las mujeres trans que quedan en la más absoluta impunidad. ¿No? Y es porque el sistema de justicia no se interesa, no tiene interés alguno en resguardar esas existencias, esas vidas, en garantizar justicia. Entonces, esa pregunta tan general de si es posible tener un sistema que actúe desde otro lugar, desde un interés distinto, es una pregunta que va a tener que ser respondida por las organizaciones sociales, territoriales, feministas, porque son esas organizaciones y esa fuerza social la que va a tener la tarea larga de convertir, tal como tú lo dices, ¿no? Un nuevo texto constitucional en un orden institucional que exprese esas orientaciones que puedan quedar consagradas aquí. Esta tarea es, por así decirlo, una tarea acotada, ¿no? Vamos a escribir un nuevo texto constitucional, pero la verdadera tarea va a ser desmontar este legado dictatorial que hoy organiza el poder y reconstruir, transformar esa institucionalidad para hacer posible otra cosa. Sí, y nadie sabe muy bien cómo se hace. Antes que mi compañera vuelva a intervenir, pero solamente te lo voy a clarificar en un pequeño detalle. He tenido muchísimas oportunidades de estar en Brasil,
país que en general amo, solo que no amamos a Bolsonaro. Y porque viví allá, así que conozco su gran parte de su identidad. Y bueno, Brasil, en términos genéricos, se declara anti cualquier discriminación. Y lo dice así en nivel genérico. Es más, en los ascensores, en todos los ascensores hay plaquitas puestas que dicen no se permite la discriminación ni por raza, ni por credo político, ni por religión, ni por nada. Y sin embargo, tú ves que en la sociedad brasilera los más discriminados siguen siendo ¿quiénes? La población negra, las mujeres, la población de género transgénérica, en fin, siguen siendo exactamente los mismos. Los indios, la gente de las favelas, se permiten una matanza de 25 o 30 personas y no pasa nada. Entonces, la mera declaración de que el Estado defiende no basta, porque indudablemente quedamos en una cuestión que puede ser hasta simbólica. Eso es lo que quería acotar por mi experiencia personal. Sí, vamos. No sé si puedo responder muy cortito, pero desde nuestra perspectiva, además, la violencia patriarcal no es una cuestión así como cultural, ¿no? Es una cuestión que está enraizada en la forma que tiene la vida en el neoliberalismo. El neoliberalismo tiene también una política sexual patriarcal y por tanto la posibilidad de terminar con esa violencia patriarcal pasa también por socializar, decimos nosotras, todas las condiciones que hacen posible la vida, incluyendo ahí la riqueza, socializar el trabajo, socializar los bienes comunes, porque es el recrudecimiento de la precarización de la vida lo que sitúa las condiciones para que la violencia patriarcal se profundice, se arraigue, siga echando raíces en los sectores populares, se convierta en una realidad que va dejando una huella y una marca también histórica. Y eso, por eso nuestra perspectiva también es que una política feminista es una política anticapitalista, antineoliberal, que se propone transformar este orden en general también. Gran tarea, gran tarea. Alondra, en la última reunión en donde se reunieron 88 constituyentes, esta reunión de la vocería de los pueblos, que cada vez va aumentando más y más, esto es muy esperanzador este aumento de constituyentes que se van uniendo. Aparte de los temas que ustedes trataron en términos de administración y logística, hubo una conformación de varias comisiones, ¿ya? Y hay una comisión de presos y presas políticos y mapuches también, ¿ya? Bueno, hay otras comisiones, comisión de protocolo COVID, que obviamente tiene que ver, me imagino yo, con el tema del pandémico, que van a tener que enfrentar ustedes y saber cómo lo van a enfrentar, sobre todo cuando tengan que salir a trabajar territorialmente. Esta comisión especialmente, ¿verdad?, de presos y presas políticos y mapuche, ¿cómo van a funcionar? Porque cuando se habló de estos mínimos, estos principios democráticos, ¿verdad?, que se establecían para poder trabajar una nueva constitución, tiene que haber un marco, ¿verdad?, democrático, en donde efectivamente se pueda trabajar la redacción de una nueva constitución, es trabajar en ese marco, ¿verdad?, con presos y presas políticas, con toda esta militarización que existe en la Araucanía, ¿ya?, con esta prolongación del estado de excepción, ¿verdad?, que lo único que justifica son los militares en la calle, porque en términos sanitarios no hay ningún adelanto, ningún avance. Todo esto, ¿cómo va a trabajar esta comisión? ¿Cuáles son las garantías? Por ejemplo, yo pienso en las familias de los chiquillos, las chiquillas que están presos hace más de un año, ¿verdad?, que pueden generar muchas expectativas, ¿verdad?, para ellos. ¿Cuál va a ser el rol de estas comisiones? Sí, bueno, la vocería de los pueblos es una articulación de convencionales independientes provenientes del movimiento social que entramos por diversos lados a la Convención Constitucional y escaños reservados de pueblos originarios. No es que la vocería como tal se haya ampliado a estos 80 y algo constituyentes, sino que desde la vocería hicimos una convocatoria a que la convención se reuniera autoconvocadamente, ¿no? Y estas comisiones de trabajo que levantamos son comisiones que
tienen la tarea de funcionar de aquí a la instalación, porque luego de la instalación se tienen que conformar espacios de trabajo ya internos de la convención ya instalada. No sé si se logra entender esa distinción, si la logré explicar bien, ¿no? Pero esta comisión de presos políticos y desmilitarización que se conformó en estas reuniones, en la última de las reuniones, lo que tenía que hacer y lo que tiene que hacer es emanar un comunicado conjunto que tiene que ser respaldado por quienes decidan respaldarlo. Lo que va a plantear son algunos puntos. Primero, una exigencia al Congreso de acelerar la tramitación de la ley de indulto general como una cuestión indispensable, ¿no? Una exigencia al Ejecutivo de retirar su invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en los casos que están persiguiendo actualmente a los presos políticos de la revuelta, la desmilitarización del territorio, el fin al toque de queda, y respecto de la desmilitarización de Wallmapu, es al menos abrir la discusión, ¿no? En un escenario en el que además la derecha está planteando estado de sitio en Wallmapu, ¿no? Entonces, abrir una discusión sobre esa realidad histórica que no empezó ni hace 5 ni hace 10 años, que lleva ya un rato desplegándose, también para poder conversar cómo puede ser posible que estemos, por un lado, consagrando un Estado plurinacional, y por otro lado, que sigamos con este doble estándar, con esta hipocresía política que supone decir por una parte que el Estado es plurinacional, pero por otra parte tener tanquetas metidas en las comunidades, ¿no? Es abrir una discusión política. ¿Cómo vamos a discutir o cómo vamos a seguir trabajando una vez instalada la Convención Constitucional? Es una de las cuestiones que hoy tenemos reunión de la Vocería de los Pueblos, la vamos a estar conversando, que es cómo seguir desarrollando estas garantías democráticas, porque nuestra primera intención era plantear este documento de garantías democráticas para abrir un debate público. Yo creo que no anticipábamos lo que iba a ser la respuesta de la derecha, de los sectores del poder constituido, de la prensa, y lo único que tomó del comunicado fue el punto en el que decíamos que no nos íbamos a subordinar al acuerdo por la paz social. Todos los demás puntos, todas las demás garantías democráticas han sido omitidas por prácticamente todos los medios de comunicación y por los sectores políticos del poder constituido. El viejo estilo. El viejo estilo. Sí, o sea, es una omisión absoluta. Entonces, pienso que una de las tareas que tenemos es no dejar de hablar de estas garantías democráticas, no dejar de hablar de esto, y que la primera semana de quehacer de la convención también esté atravesada por este debate y por esta discusión. Y en lo personal, y en función de lo que hemos hablado en la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, esta no es la posición de la Vocería de los Pueblos, pero es la nuestra, la Convención Constitucional, en tanto es una instancia extraordinaria que tiene no solamente la tarea de escribir un nuevo texto, sino de dar lugar a una propuesta de nuevo orden institucional para nuestro país. Tiene que ser una instancia que pueda plantearle a los distintos poderes del Estado qué necesita para llevar adelante su tarea. Y no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de oponerse a todo aquello que limite el desarrollo de esta tarea constituyente. Y tal y como nosotros nos imaginamos este proceso debe ser con participación social, debe ser con participación ciudadana, si queremos llamarla así, ¿no? Con participación popular. Y la participación ciudadana y popular no puede darse en un marco de prisión política, no puede darse en un marco de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y de sus responsables políticos y penales, y no puede darse en un escenario de violación flagrante de los derechos humanos de la comunidad migrante. Por eso exigimos el cese de las expulsiones colectivas, que son ilegales, y tampoco puede darse, o no se va a dar de la manera en que corresponde a la instalación de un nuevo orden social sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos en un país que militariza los territorios ancestrales. Y
Y por tanto, desde la Convención Constitucional debieran poder emanar mandatos democráticos hacia otras instituciones del Estado que indiquen qué es lo que necesitamos para poder avanzar en estas garantías democráticas, en hacerlas efectivas, que le digan, desde la Convención Constitucional, se le diga al Parlamento que tiene que acelerar la tramitación de la ley de indulto general, porque es una salida política a una situación inaceptable como lo es la prisión política en nuestro país luego de una revuelta de masas como la que vivimos desde el 18 de octubre. Bueno, pueden contar ustedes con nuestro apoyo incondicional en términos de difundir todo este verdadero manifiesto que se va a ir generando, ¿cierto?, a partir de la instalación de la convención. Alondra, estamos tremendamente contentos, agradecidos de que nos hayas dado el espacio. Hemos podido desarrollar con bastante amplitud algunos de los puntos que nos interesaban. Siempre van a quedar cosas que no tocamos, pero bueno, como le hemos dicho a todos los constituyentes, esta casa, esta puerta, esta ventana está abierta, de manera que pueden contar con nosotros siempre, ¿ya? Y de manera que en el trabajo futuro, cada vez que sea necesario, nos pueden llamar y decir, compañeros, tenemos algo que decir. ¿Cuándo nos juntamos? Y ahí vamos a estar dispuestos. ¿Te parece? Maravilloso. Sí, me encanta. ¿Algún saludo final para nuestros televidentes de Señal 3 La Victoria? Sí, por supuesto, un cariñoso abrazo a todas y todos. Ojalá no estuviéramos viviendo este proceso en un contexto de pandemia, porque podríamos encontrarnos mucho más, ¿no? Yo estoy segura que estaríamos en cada plaza, copando también las calles en una movilización permanente, y confío en que prontamente vamos a poder volver a hacerlo, volver a encontrarnos y volver a estar ahí en la Señal 3 de La Victoria, volver a compartir con ustedes directamente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Alondra, muchas gracias. Y esperamos vernos el domingo. Gracias. Nos vemos el domingo. Ok, bueno, a nuestros queridos amigos les decimos que ha sido un agrado esta entrevista con Alondra Carrillo. Este próximo domingo, que para nosotros cuando se emite el programa va a ser el domingo pasado, ya se inauguró, la televisión es así. Pero bueno, felices de estar con ustedes y nos estamos viendo en el próximo martes con algún constituyente. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Que vaya bien. Vamos por el buen camino. No te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino.